En la actual coyuntura de inseguridad que enfrenta nuestro país, las escuelas de educación básica siguen siendo uno de los espacios más seguros con que cuenta la sociedad. Donde las niñas, los niños y los jóvenes crecen y se desarrollan física, emocional y socialmente. Para asegurar que así continúen, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno se han propuesto reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en las escuelas, con la participación del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de familia. Me percato de que todavía la escuela, el sistema educativo, es como un oasis en esta sociedad actual de tanta violencia. Por lo que se refiere a nuestra comunidad escolar, es una escuela tranquila, segura, donde se puede trabajar en un ambiente de seguridad. La situación que nos encontramos nosotros, no sé hacer la parte que no hay tanta violencia aquí en el exterior, mucho menos en el interior, que si hay noticias, hay información de las escuelas que han sufrido ese tipo de violencia. Afortunadamente aquí en la institución estamos preparados con los maestros, los alumnos, padres de familia, la comunicación que existe entre ellos. Sí, me parece que ha sido lamentable la situación que ha estado sufriendo el país, en particular Cuernavaca, con este incremento de violencia y respecto a la comunidad escolar se ha visto mucho nerviosismo. En nuestra escuela, la secundaria número 11, lo hemos notado con los muchachos, hemos sabido por voz de ellos situaciones que han vivido en familia, a través de los medios de comunicación, a través de los padres de familia, de todas las situaciones siniestros que se han estado dando alrededor de las comunidades que circundan a la escuela. La situación en Guerrero es difícil. Es difícil, tenemos una ola de violencia grandísima, una ola de inseguridad, vivimos balaceras, vivimos narcomenudeo afuera de las escuelas. Entonces nosotros estamos blindando acciones junto con el gobierno estatal, el gobierno federal directamente y las autoridades municipales para dar capacitaciones de prevención, mantener actualizados a nuestros docentes. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de la Barra de Verano. En esta ocasión trabajaremos con el tema del Manual de la Seguridad Escolar. Nos acompañan 3 especialistas en el tema, el maestro Víctor Hugo Chávez Gallardo, coordinador del programa Escuela Segura en Sinaloa, la maestra Noema Carrillo Soto, coordinadora operativa del programa Escuela Segura en Durango, y el profesor Juan Gallardo Báez, coordinador del programa Escuela Segura en Tamaulipas. En esta ocasión estaremos analizando las razones por las cuales la Secretaría de Educación Pública se dio a la tarea de elaborar un manual de seguridad escolar centrado fundamentalmente en la idea de seguridad humana, es decir, más allá de levantar bardas, poner cámaras y filtros de seguridad, pensar en la integridad emocional y física de la comunidad escolar. Por ello yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas cuál ha sido desde su experiencia en el programa Escuela Segura, digamos, la parte fundamental que se relaciona con este manual. Bueno, ha sido realmente una experiencia muy rica, muy favorable, porque es un programa noble, es un programa con enfoque humanista y formativo, un programa también de alto impacto, no solo escolar, sino también social. Y nos ha permitido como coordinadores de Escuela Segura en cada una de nuestras entidades el trabajar más cercano a la escuela, el orientar a los directivos y docentes, a los padres de familia y a los alumnos en todas las acciones que podemos implementar para fortalecer la seguridad en los colectivos escolares y en los entornos de los mismos.
Pues ha sido gratificante trabajar con el programa Escuela Segura en el estado de Tamaulipas y hay experiencias exitosas en cuanto a las tareas que se nos han encomendado por parte del programa Escuela Segura y que los abrazamos con mucho cariño, como toda la comunidad educativa de la entidad lo ha hecho, y estamos ciertos y seguros que en el país ha sido de esta forma porque, como ya se dijo, el programa tiene un enfoque eminentemente formativo de desarrollo de competencias, de fomento a la cultura de la prevención, del autocuidado. Y bueno, hay algo que particularmente ha llamado la atención, que es, entre otras muchas actividades, la conformación de grupos corales de música tradicional mexicana, que la canción, y que ha sido un éxito rotundo, dado que se han dado ahí muchas de los objetivos, ahí se reflejan, del programa Escuela Segura, como es el de fomentar la convivencia armónica entre los alumnos, entre los docentes, los directivos, los padres de familia y la comunidad en general. Permite que las acciones preventivas del programa que se realicen dentro de los centros escolares trasciendan y vayan hacia la comunidad. Noema. Al trabajar nosotros lo que es el programa Escuela Segura ha sido muy gratificante, porque eran inquietudes que ya teníamos como maestros. ¿Cómo voy a trabajar lo de adicciones? ¿Cómo voy a trabajar lo del delito? ¿Cómo voy a trabajar lo de la violencia? Son temas que enmarcamos dentro del programa Escuela Segura. Y dentro del programa Escuela Segura, trabajando coordinados, ¿verdad? Sabemos que podemos lograr mucho. Nosotros hemos visto cómo ha ido creciendo el programa, no solo en cuanto al número de escuelas, cómo ha ido creciendo en materiales de apoyo a los maestros para que ellos se sientan de alguna forma respaldados, de alguna forma ellos se sienten protegidos y que sintamos los maestros como comunidad escolar, los alumnos, los padres, que no estamos solos ante esta problemática social. Ya lo decía el maestro Juan, es un programa eminentemente formativo que en un momento tenemos que entrarle todos, ¿verdad? Sin pensar en cómo le voy a hacer. Vienen muchas sugerencias. A partir de que nosotros reconocemos los factores de riesgo, fortalecemos los factores de protección en una agenda de seguridad escolar. Es un excelente programa. Es decir, más allá de trabajar con los contenidos curriculares, que es algo que tienen que hacer los maestros, desde una perspectiva formativa, el programa Escuela Segura además aporta elementos para fortalecer la convivencia y para prevenir algunos riesgos, como acabas de señalar. Entre ellos el tema de la violencia, que es el asunto en el que nos hemos enfocado en este manual. Es decir, el programa es mucho más que la prevención de la violencia, pero es una parte en la que debemos de detenernos. Yo les preguntaría, ¿por qué es importante prevenir y proteger ante la violencia? ¿Cómo afecta emocionalmente la violencia, no solo a los niños y a las niñas, sino también a los maestros, también a los padres de familia? Es decir, ¿cuál es el impacto emocional en la comunidad escolar de la violencia? Maestra Noema, ¿por qué no empezamos? Sí, mira, yo creo que la violencia debemos de pasar de verla como un tema, tenemos que verla como un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno que nos hemos visto involucrados y afectados todos de una forma u otra, ¿sí? Nosotros vemos cómo la violencia se ha convertido en un tema muy general. Lo vemos en las noticias a diario, lo platicamos en la casa, entre los niños se comentan situaciones de violencia que se ven en la comunidad, pero de una forma muy normal. Desafortunadamente hemos perdido la capacidad de sorprendernos ante los hechos violentos. ¿Sí? Y vemos aquí cómo los niños cada día se familiarizan más con ella, que la están haciendo como parte normal, cuando no es normal. Por eso digo, es un fenómeno, no es algo normal que esté pasando. El hecho de que lo veamos a diario en cada situación no quiere decir que sea normal. ¿Cómo aprenden los niños a convivir cómo aprender a convivir en este clima de violencia, en este ambiente de violencia? Yo creo que aquí es el momento de rescatar el valor eminente de lo que es el valor a la vida, como valor supremo. Tenemos que los niños, que nosotros, es más como adultos, ¿verdad?, que valoremos lo que es la vida, el amor a la vida, el respeto a la vida, a la mía y a los demás. Por eso el trabajar nosotros el tema de violencia, esto es más allá de ser un tema. Claro. Tenemos que conocer todas sus características y ver cómo podemos minimizar este fenómeno. Claro. Esto que señalas de la normalización de la violencia, de cómo hemos aprendido a relacionarnos de manera violenta, bueno, tenemos ahí la posibilidad de intervenir como maestros, pero Juan, coméntanos, ¿el hecho de que se normalice la violencia quiere decir que ya no nos sintamos vulnerables? Los niños son susceptibles a ser vulnerables ante hechos de violencia
que se dan a veces desde la familia, lamentablemente, en el entorno escolar, en la comunidad. Y bueno, esto los lleva en un momento a sentirse indefensos ante situaciones que ponen en riesgo su integridad física, emocional. Digo física porque igual podemos llegar hasta ese grado, o sea, emocionalmente, psicológicamente también. De ahí la necesidad imprescindible que el Estado mexicano, que lo ha asumido así, de comprometerse en la responsabilidad inherente, ineludible, de dar protección a los niños, sobre todo con acciones de carácter preventivo, con la intervención colaborativa de las diferentes instancias de los 3 órdenes de gobierno, el gobierno municipal, el estatal y federal, debidamente comprometidos y colaborando. Y aquí hablo no solamente de entidades o de organismos de seguridad pública, hablo de Secretaría de Salud, de los sistemas DIF municipales y estatales y nacional, por supuesto, y todas aquellas dependencias que desarrollan acciones de carácter preventivo, a efecto de que los niños se vean afectados lo menos posible ante una situación de un hecho violento en el entorno escolar o bien en su familia. Esta parte de la construcción, digamos, de redes institucionales y sociales para reconstruir la confianza en el otro, para reconstruir este sentimiento de segurabilidad, da pauta a preguntarnos, digamos, nos da pauta para otra pregunta relacionada con el bienestar profesional, con el bienestar de los docentes, porque insistimos mucho en los niños. Decimos, es que el Estado mexicano tiene que proteger a la infancia y hay que unir esfuerzos, pero ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa, Víctor? Sí, las situaciones de violencia en los entornos escolares afectan negativamente el desarrollo emocional de los alumnos, pero también de los docentes. Y para el óptimo desarrollo de la tarea educativa se requiere de docentes con estabilidad emocional, porque esto va a permitir que los maestros puedan desarrollar de mejor manera su práctica docente. Pero además, lo que es más importante, teniendo docentes con estabilidad emocional, podremos apoyar mejor, podemos proteger mejor los maestros a los alumnos, la integridad física y emocional de los alumnos. Tú mismo coméntanos, ante esta situación, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación Pública? Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece como un eje rector el desarrollo humano sustentable, también garantizar el Estado de Derecho, promover la cultura de la legalidad y de la protección. En el programa sectorial de educación 2007-2012 se tiene como un objetivo el garantizar escuelas seguras a través de la gestión escolar, de la gestión institucional. Y este objetivo, para cumplir con él, se dio origen al programa Escuela Segura. En el año 2007 surge Escuela Segura en 9 entidades, 11 municipios de esas entidades, y en el año 2008 ya se incorporaron las 32 entidades a este programa Escuela Segura. Muy importante señalar el concepto de seguridad humana que está presente en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Educación. Este concepto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo consiste en proteger a las personas que están en riesgo, que son amenazadas, proteger no solo la supervivencia de ellas, sino también proteger su vida digna y su crecimiento como personas y como sociedad. Y en ese marco fue que la CONAEDU tomó el acuerdo de elaborar un instrumento, una herramienta que sirviera para generar este clima de seguridad en las escuelas. Vamos a ver una cápsula justamente en la que nos explica la estructura y los propósitos del Manual de Seguridad Escolar. No
El Manual de Seguridad Escolar es un documento orientador que brinda estrategias para que las comunidades escolares sepan qué hacer ante situaciones críticas asociadas con la violencia externa que eventualmente podrían impactar en los planteles escolares o en sus entornos. Se trata de un material dirigido a los colectivos escolares y a los consejos escolares de participación social, en especial al Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Es fundamental, no nada más es importante, es fundamental el poder fomentar esta cultura de la prevención. Y el autocuidado va de la mano. La prevención radica en que podamos evitar poner en riesgo a nuestros niños, a nuestras niñas. Si lo vemos como padres de familia, nosotros estaríamos preocupados por esa integridad física, psicológica de nuestros hijos. Si lo vemos desde la óptica de un docente, de un director, pues también está preocupado por la integridad física de estos niños. Entonces, en la medida que podamos realizar acciones de prevención, que pueden ser pláticas, que pueden ser conferencias, que pueden ser talleres, en donde mantengamos a toda esta comunidad educativa informada, estaremos atendiendo esta tarea de prevención. Bueno, la importancia radica en que los alumnos desde muy corta edad debemos fomentarles la cultura de la prevención. El derecho al cuidado de la infancia está plasmado en diferentes leyes, tanto tratados internacionales, leyes nacionales, estatales, y precisamente el hecho de que el alumno desde temprana edad se forme en valores cívicos, éticos, sociales, es muy importante para su vida futura. Nosotros nos podemos dar cuenta que en educación básica es la primer parte, el primer entorno al cual el niño se enfrenta fuera de sus hogares, por lo cual es necesario, después de salir del entorno familiar, buscar el entorno escolar, como padres de familia, tener un ambiente seguro. Y el programa Escuela Segura es lo que trata de implementar la cultura de la prevención y el autocuidado. Nosotros sabemos que el mejor modo para evitar situaciones a futuro es la prevención. Sin duda que las escuelas, para hacer frente a cualquier contingencia, deberán primeramente que planear, y esa planeación se debe llevar a cabo a través de un proyecto de seguridad. En ese proyecto de seguridad se tienen que plasmar pues, todas las bases, los lineamientos, las acciones, las estrategias que se tengan que abordar para cuando se presente alguna situación de riesgo. Desde luego que para que hacer efectivo ese proyecto tendría que capacitarse a toda la comunidad escolar, y desde luego su participación en la elaboración de ese plan es fundamental. El Consejo de Participación Social también debe de estar presente, los comités de seguridad, de protección civil o todas aquellas áreas o instancias que deban estar participando para que un plan se genere a través del conocimiento del contexto y se tomen en cuenta todas las aristas para poder hacer frente a cualquier dificultad que se presente en el ámbito escolar. Ahora, durante el evento, pues definitivamente, si sabemos qué hacer, cómo hacerlo, bueno, pues el aplicar esa estrategia en el momento será fundamental, derivado ya, desde luego, de los simulacros que se hacen previo a que éste se presente. Así es que durante el evento, si ya tenemos información suficiente, seguramente que la reacción va a ser muy favorable y el control de todas las situaciones será más fácil. Después del evento, yo creo que se tiene que revisar todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, y poder hacer una autoevaluación o una evaluación de cómo se reaccionó, si fue favorable, poco favorable o no favorable, y de ahí retomar precisamente esa experiencia para convertirla en un proceso de aprendizaje y poder saber enfrentar algunas otras contingencias futuras. Nos apoya
nos da, digamos que seguridad, para no hacer las cosas nada más por instinto, sino ya ayudados por expertos, se podría decir. Es importante tener un manual de seguridad porque de esa forma nosotros tenemos información correcta y adecuada de cómo comportarnos durante un evento de esa naturaleza. El manual nos proporciona una cobertura más amplia en casos donde surgen imprevistos. Yo creo que es importante para diseñar las acciones que debemos llevar a cabo para apoyar a nuestros alumnos, que ellos aprendan a protegerse, que eso es algo muy importante en esta y en cualquier zona. Diseñar esas acciones, hacernos de herramientas. Es importante este manual porque nos ha permitido ver algunos aspectos que no habíamos considerado. En este caso, por ejemplo, el mapa de riesgos lo teníamos nada más referente a la escuela. No lo habíamos ampliado en la comunidad. Al ver el manual nos dimos cuenta que no es nada más la escuela, sino su entorno. Nos prepara para que el niño sea resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño pueda actuar ante situaciones adversas, pero de la mejor manera, de la manera más natural, para que ellos pues así formen su estructura mental adecuada y puedan actuar de manera responsable. La corresponsabilidad existe en la escuela. ¿A qué me refiero? Los padres de familia nos ayudan, también nos ayudan los maestros. Este manual puede ayudar porque de esa forma nosotros los maestros podemos ser sensibles a todas las problemáticas que pudiese tener un chico dentro y fuera del ambiente escolar que pudiera poner en riesgo su vida. De esa forma nosotros podemos actuar de acuerdo a la situación emergente que se pueda crear en un momento dado. Este manual y las acciones que menciono ayudan precisamente enseñando a nuestros alumnos la cultura de la prevención, enseñando a nuestros alumnos, por ejemplo, a ejecutar los simulacros con seriedad, con respeto, para ellos, porque saben que una situación de riesgo no solamente es dentro de la escuela, puede ser en cualquier lugar. El manual puede ayudar porque va a fomentar la cultura en valores. Es importantísimo fomentar esta cultura tanto a nivel de los alumnos como con los padres de familia. Y además nos va a enseñar las medidas de prevención de qué hacer ante una situación de este tipo y ponernos a salvo. El manual es determinante en el manejo y aclaraciones de algunas dudas, tanto en los padres y en la escuela. La escuela siempre hemos manejado y he comentado a los padres de familia, no hay lugar más seguro que una institución. Que se ponga en práctica, que los compañeros conozcamos cuáles son las sugerencias, las alternativas que se nos brindan en el manual y ponerlas en práctica de acuerdo a las necesidades de cada una de las escuelas, porque las escuelas son diferentes en cada lugar de la República Mexicana, dependiendo de la ubicación geográfica. Las medidas que me han enseñado en la escuela son no hablar con extraños, seguir las indicaciones en caso de sismos, no traer cosas que pongan en riesgo mi salud. Bueno, en mi escuela nos han enseñado a cómo tenemos que actuar en caso de sismo, balacera o algún otro acontecimiento que ponga en peligro nuestras vidas. Asimismo, nos han dado talleres y conferencias sobre bullying y prevención de adicciones. Bueno, a mí las medidas que me han enseñado es principalmente sobre los simulacros, que ya se podría decir que es el clásico como el de los sismos, o más en la actualidad estamos tratando lo que se podría decir en un atentado con armas. Por ejemplo, ahorita como está la situación en el país, nos están enseñando a protegernos nosotros en este ámbito. Y también sobre todo cómo actuar, mantener la calma y todo eso. Las medidas de seguridad que me han enseñado en la escuela principalmente son los simulacros. En este caso son contra incendios, contra algún sismo, algún desastre natural. En la clase de tutoría nos dan varias pláticas, lecturas sobre cómo cuidarnos a nosotros mismos, que serían potencial, autoestima, delito cibernético, varias cosas que nos afectan prácticamente en esta edad. Las medidas de seguridad que me han enseñado en la escuela es en sismo, pues mantener la calma, no gritar, no correr, no empujar,
y llegar a la zona de seguridad que está marcada con la línea amarilla en la escuela. Bueno, normalmente hacemos simulacros para que todos los niños estemos preparados para que en dado caso de que ocurra realmente un sismo, mantener la calma, saber qué hacer. Poner atención, no ponernos nerviosos, no gritar y hacer lo correcto. Bueno, yo participo en siempre tener la calma y ayudar a guardar silencio para que oigamos las órdenes que nos dé la maestra o las indicaciones y checar a ver si algún niño nos hirió o alguna parte se haya caído o algo para avisar a las maestras. Yo participo tomándome las cosas en serio, no jugando, por ejemplo, no aventando, no corriendo, guardar la calma y ser paciente y no ponerme nerviosa. Qué interesante escuchar a los maestros, los padres de familia, los alumnos, reconocer la pertinencia de un instrumento como el Manual de Seguridad Escolar. Juan, ¿por qué elaborar un manual de esta naturaleza? Bien, como ya lo has mencionado, pues surge primero como una recomendación especial del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Sin embargo, sus orígenes vienen desde las experiencias que se han tenido por parte del programa Escuela Segura, en base a situaciones inéditas que se han dado en los últimos tiempos. Hablamos de la violencia en el entorno escolar, la presencia del narcomenudeo, la violencia en las comunidades en lo general, incluso en la familia, que afectan grandemente el desarrollo de los procesos educativos. Y si hablamos ya de aspectos fundamentales que tienen que ver directamente con el hecho educativo, pues nos remitiríamos al Informe Nacional sobre Violencia de Género de Educación Básica en México de la UNICEF, donde nos habla de que el 43.2% del personal docente de las escuelas de educación básica nos hacen mención de que han detectado casos de bullying en las escuelas. Es decir, este tema que está muy, por decirlo algo así, entre comillas, de moda, pero que finalmente es una situación lamentable que existe y que es necesario abordar, atender de manera urgente y de manera integral, no de manera parcial, sino de diferentes aspectos, ¿verdad? Este panorama que nos has presentado fundamentalmente pone el acento en uno de los problemas de violencia, que es el bullying, pero no es el principal problema que nos mueve a la elaboración del manual, porque el Manual de Seguridad Escolar justamente pone atención a la violencia que está en el entorno y que está penetrando a la escuela. No podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que reconocer que en nuestro país la violencia social, la violencia que está en el entorno, de alguna manera ha tocado a la escuela, la ha afectado, igual que ha afectado a las familias, igual que ha afectado a algunos centros de diversión o recreativos. La escuela está en medio, en algunos casos, de un entorno violento. Y por ello es que el Manual de Seguridad Escolar se ha enfocado a trabajar con los temas de rumores de enfrentamiento o de hechos violentos en el entorno escolar, enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela, otros hechos violentos en el entorno escolar, riñas entre pandillas, este tipo de situaciones, presencia de armas en las escuelas, amenazas y extorsión que desafortunadamente han sufrido principalmente los maestros. Esta es una situación de violencia dirigida principalmente al personal, riesgo de presencia de explosivos en las escuelas y presencia y consumo de drogas en la escuela. El manual atiende a este tipo de violencias, lo diremos en plural, sin desconocer que la violencia que ocurre dentro de la escuela, esta violencia entre pares, de alguna manera se alimenta de la violencia de afuera, porque las violencias se van superponiendo. Entonces, este es el panorama que presenta el manual
Y yo les preguntaría, ¿cómo trabajarlo? Ya Juan ha dado algunas pistas, pero me gustaría que sí profundizáramos un poco más en qué hacer con este manual. ¿Es una disposición general? ¿Son lineamientos? ¿Es un protocolo para que todas las escuelas actúen de la misma manera? ¿O es una guía con un enfoque humanista? ¿Qué podrían comentar? Yo veo el manual como una herramienta, una excelente herramienta, que va a funcionar siempre y cuando lo trabajemos todos de forma comprometida. Aquí que no digamos, es cuestión del director, es cuestión de autoridades, es cuestión de los padres, que todos nos hemos visto, yo le decía, de una forma involucrados en lo que es la violencia. Entonces todos tenemos que trabajar, ¿sí? Yo le veo un gran valor aquí porque viene ya como un protocolo de seguridad. Ya cada quien le va a poner su granito de arena ahí, ¿verdad? Si a mí me dicen, en el caso, por ejemplo, que no lo visualizamos como un problema, el hecho de que haya presencia de personas consumiendo droga fuera de la escuela, o sea, ¿qué hago yo en ese caso? ¿Sí? ¿Qué hago en el caso de que alguno de los alumnos metió un arma a la escuela? Claro. O sea, como vemos, como la violencia, más allá de si no hay balazos o no hay violencia, no. La presencia de grupos ahí vandálicos cerca de la escuela, entonces es donde tenemos que reunirnos todos y hacer un problema de todos, porque a todos nos afecta, ¿sí? Claro. Es trabajarlo integralmente, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando empecemos a trabajar, porque este manual viene desde la prevención, la atención ya en situaciones de riesgo, ¿y qué sigue cuando pasó esa situación de riesgo, ese hecho de riesgo? Cuando pasa esta situación de riesgo, por ejemplo, cuando trabajamos la prevención, que le hemos venido trabajando, los que estamos en escuela segura de muchas maneras, pero aquí en el manual nos dice qué hacer para prevenir. Prevenir es lo mejor que podemos hacer, pero hay hechos que no son controlados, que se salen de nuestro alcance, pero ya pasó, ¿qué voy a hacer para reducir el daño? Claro. Una de reducción de daños. Y aquí es trabajar todos capacitados, que el maestro esté consciente de lo que le toca hacer, que el niño reconozca los lugares más seguros, a quién recurrir, que los padres de familia no nos alarmemos ante lo que está pasando y empecemos a llegar a la escuela todos, no. Tenemos que generar acciones de comunicación, de redes de comunicación, desde dentro de la escuela hacia afuera, desde afuera hacia adentro. Porque a veces nos hacemos valer de los rumores y una situación muy chica, se convierte en algo muy grande. O sea, afecta más el rumor que el hecho en sí. Claro. Situaciones reales, comunicación real. Como decía Víctor, aquí el concepto central es el de seguridad humana. Es decir, no perdamos de vista que lo que está en juego es la integridad física y emocional de personas. Y en muchos casos se trata de la vida, de proteger la vida de algunos niños y niñas. Por eso el enfoque humanista del manual, que va más allá de una serie de procedimientos rutinarios, ¿verdad? De paso número 1 tal, paso número... O sea, no, sino que se trata de crear un clima de protección de las personas. Y esto lo ha valorado positivamente el Comité Internacional de la Cruz Roja, que revisó el manual de seguridad escolar y destaca esa parte, o sea, que estamos poniendo al centro la integridad de las personas. Y sobre todo desde el espacio escolar estamos preocupándonos por cómo generar un espacio donde se pueda seguir aprendiendo y donde se pueda convivir. Por eso yo ahora les preguntaría cómo contribuye este manual a este propósito, es decir, a seguir haciendo que la escuela sea un espacio seguro. Bueno, uno de los principios, Silvia, que establece el manual es considerar que la escuela no está sola, no debe estar sola. Y un papel importante nos toca a las autoridades educativas, a los coordinadores estatales del programa Escuela Segura, a los jefes de sector, a los supervisores escolares. Tenemos que dar un acompañamiento cercano a las escuelas, que los directores, los maestros, los padres de familia sientan el apoyo directo, el apoyo permanente de las autoridades educativas para juntos hacer esas redes de comunicación, pero también de acción en esta tarea importante de lograr la seguridad en las escuelas. ¿Algún otro comentario? Es necesario que se integre un directorio de aquellas dependencias y organismos gubernamentales y no gubernamentales que den el apoyo institucional, colaborativo en el antes, que es la prevención, que es el tema más importante. Trabajar en la prevención en aquellos aspectos que nosotros podemos intervenir, que claro, hay un durante, cuando hay una
crisis, Claro. y ahí vienen ya organismos especializados que pueden concurrir, como son las autoridades de seguridad pública, por ejemplo, ante un enfrentamiento de grupos delictivos en el entorno escolar o entre ellos o entre estos y las autoridades de seguridad, ¿verdad? Ahí, bueno, pues tener la comunicación con las autoridades correspondientes de Cruz Roja, Protección Civil, Claro. etcétera. Y después la atención a la poscrisis, es decir, cómo vamos a darle atención a los niños, los jóvenes o los docentes que sean afectados emocionalmente. Digamos que en este proceso, como bien dices, la escuela no está sola. Hay una serie de instituciones públicas y privadas, de organismos, algunos más cerca de la escuela que otros, y entonces ahí tiene que imperar el criterio de principalmente el director de la escuela, pero de toda la comunidad, para saber cómo priorizar la acción inmediata, ¿no? Primero las acciones preventivas, pero cómo priorizar antes, durante y después de la crisis, con quién me comunico, qué vínculos establezco. Ahí, su experiencia, ¿qué les dice? ¿Cómo podríamos trabajar esta parte para generar ese acompañamiento desde una, digamos, desde la visión de la urgencia y de la necesidad de la intervención de determinadas instituciones? Bueno, pues establecer el compromiso previo, que para eso hay las reuniones de carácter interinstitucional, ¿no? Ajá. Que ya hay convenios establecidos que se trabajan antes de el inicio de cada ciclo escolar, con el sector salud, con derechos humanos, con los sistemas DIF, con las autoridades municipales. Es decir, hay varias instancias que tienen que ver con este tema. Tenemos que comprometerlos, ¿verdad? Claro, y ahí entran también por supuesto, los supervisores y los jefes de sector, que no los podemos dejar fuera de este esquema de seguridad. ¿Qué les parece si vemos estos testimonios antes de la última parte de este programa? El Manual de Seguridad Escolar contribuye a fortalecer el acervo teórico y práctico con que cuentan las comunidades escolares para enfrentar situaciones de riesgo. Para que las orientaciones que contiene sean eficaces, es indispensable contar con la colaboración activa y responsable de madres y padres de familia o tutores, así como del personal directivo, docente y demás miembros de la comunidad escolar. Por ello, un elemento fundamental en la atención de situaciones de crisis es el Consejo Escolar de Participación Social y su Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. En el programa Escuela Segura. Yo haría una recomendación muy concreta a los padres de familia. Me parece que debemos trabajar desde el programa Escuela Segura en la sensibilización de la parte de la célula social, de la parte social de los padres de familia, en dos aristas. Una, en que deben de estar confiados en que el involucrarse en las tareas del programa Escuela Segura redunda en beneficio de sus hijos. Y dos, en que una vez que se diseñen algunos cursos, talleres o algunos folletos, carteles para los padres de familia, ellos puedan percibir que su participación es segura. ¿A qué me refiero? A que no se sientan ellos inhibidos al momento de que se les invita a participar en el Consejo de Participación Social o en algún comité de seguridad o de protección civil. O sobre todo cuando se presenta el asunto de las adicciones, ellos perciben que pueden estar en riesgo si es que dan alguna información, lo cual me parece que desde el ámbito de la escuela no es un involucramiento hacia los delitos, sino hacia la cultura de la prevención, tanto para ellos como para sus hijos. Los padres de familia, si nos ayudan, incluso hay pláticas para padres en donde les damos pláticas en diferentes temas, pueden ser en el tema de bullying, puede ser en el tema de cualquier tipo de violencia escolar, de violencia en el noviazgo, de discriminación, todo lo que nos ayude a formar un ser integral, pero que lo que yo predico en la escuela también de alguna manera se predique en la casa.
Con ello estaremos logrando estos niños integrales para que tengan un buen desarrollo como seres humanos. Que se involucren constantemente. Todos nosotros pertenecemos a un seno familiar, todos nosotros fuimos hijos, somos padres y creo que lo que más nos importa es la seguridad de nuestros hijos. ¿Qué más quisiéramos? Que los valores que sembramos en casa, que la seguridad que tenemos en casa también sea compartida con la comunidad escolar. Primero que nada, hablar con nuestros hijos, tener mucha comunicación con ellos para orientarlos y sobre todo concientizarlos de todos los peligros que puede haber tanto dentro como fuera de la escuela. Segundo, vigilar que los niños no traigan ningún objeto de valor que los pueda comprometer en el camino o aquí mismo dentro de la institución. Yo creo que es muy importante primero guardar la calma ante todo, para demostrarles a sus hijos seguridad. Como padres podemos hacer, lo que podemos hacer es platicar con los hijos sobre lo que es el bullying, sobre los riesgos que hay en internet, prevenirlos para que no sean un blanco para todo lo malo que hay en internet. En este comité nosotros tratamos de formar brigadas, de integrar a los padres para que se verifiquen y estén al pendiente de los alumnos. También nos prepara de alguna manera a cómo afrontar una situación de riesgo o de peligro. En el consejo nos preocupamos por nuestros muchachos, siempre teniendo primero que nada una red de comunicación. La red de comunicación consta de una agenda en donde están registrados todos los teléfonos de cada uno de los padres o tutores de los muchachos, para que en cualquier eventualidad podamos tener una comunicación directa con ellos. Se hace a manera de red, una persona le habla a otra y así se va sucesivamente. Hemos visto en esta cápsula la importancia de la corresponsabilidad de toda la comunidad escolar en la prevención y la protección ante el fenómeno de la violencia. Particularmente es indispensable la colaboración de las familias, porque este es un problema que no se puede resolver sin ellos. Desde la escuela, maestro Hugo, ¿qué podemos hacer para prevenir el impacto de la violencia? Bueno, primero el colectivo escolar debe organizarse para diseñar su propio proyecto de seguridad escolar. El proyecto de seguridad escolar es una herramienta que establece las bases, los lineamientos para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia, durante una crisis y en la post-crisis también. Es importante partir de un diagnóstico donde se detecten los problemas que tiene la escuela dentro y en su entorno, los riesgos, pero también las fortalezas. Esto se expresa a través de una agenda de convivencia y seguridad escolar. Otra acción es la conformación de brigadas con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, nombrando responsables de cada una de esas brigadas y desde luego la participación del Consejo Escolar de Participación Social y del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Juan. Bien, como ya se ha mencionado, es necesario para la elaboración del proyecto de seguridad y convivencia escolar tener presente que debemos de formular, también se debe formular un mapa de riesgos, es decir, que se conozca, se identifique plenamente que la escuela es vulnerable, forma parte de la comunidad y como tal no es una isla y que de momento se puede ver afectada por hechos delictivos que sean en el entorno escolar, como pueden ser, y en algunos casos lamentablemente así ha sido, con enfrentamientos entre grupos delictivos, entre estos y las fuerzas de seguridad, también la presencia de narcomenudeo, hechos violentos, asaltos, robos, extorsiones, que lesionan ponen en riesgo a quienes asisten a las comunidades educativas. Por eso es necesario tener plenamente identificados estos riesgos y poder, en base a eso, hacer una acción planificada de atención ante una situación de crisis, es decir, el durante y el después. Así es. Noema.
con lo que hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, con el mapa de riesgos, con la agenda de convivencia, con lo que estamos viendo de la forma de organizarnos de los padres, yo creo que es una forma de anticiparnos a los hechos, ¿sí? Ya hablábamos de la cultura de la prevención, pero también aquí el poder nosotros determinar, ¿verdad? Ya cuáles son las áreas de riesgo, cuáles son estas, nos estamos anticipando a los hechos. Y yo creo que eso nos da una gran ventaja de cómo actuar en situaciones de crisis. También para organizarnos en todo esto es necesario también que tengamos los elementos que se requieren ante estas situaciones, los botiquines, ¿verdad? Que decimos, ay, pues un botiquín, ¿qué? Pero un botiquín en ese momento puede ser muy esencial, ¿sí? Lo que son los botiquines, ubicar las zonas de alto riesgo, tener ahí pintar ahí en el patio donde nos vamos a reunir en caso de inseguridad, el botón, a lo mejor la forma de cómo comunicarnos ahí. Esto es, ya decíamos, son situaciones que tenemos que contemplar para anticiparnos a los hechos, que todos los reconozcamos, que todos lo sepamos. Y en cada escuela, en función de sus características, irán definiendo dentro de esta agenda cuáles son las medidas pertinentes. Probablemente en algunas sí aplicará pues un botón de pánico, en otras dirán mejor preferimos un botón silencioso o un código de señales, pero eso ya será una decisión de cada escuela. Y algo muy importante es que al reconocer que en nuestro país tristemente ocurren estos hechos de sangre, estos hechos delictivos en las comunidades en donde está enclavada la escuela, no tiene el propósito de alarmar ni generar un pánico y una psicosis, sino, como dice Noema, de estar preparados, saber que puede llegar a ocurrir esa circunstancia y no improvisar en el momento de la crisis, sino estar preparado para ya saber cómo reaccionar, ¿no? Noema, en este mismo sentido, ¿qué importancia tiene el asunto de los primeros auxilios emocionales? Eso yo creo que eso es lo más importante, porque a veces ya lo veíamos nosotros, la infraestructura, luego nos vamos por la infraestructura, pero luego al manejar este sentido humanista de la prevención, a veces se nos sale de decir, pues los muchachos reaccionan de diferente forma, unos por el morbo, otros por la curiosidad, ¿verdad? Otros se asustan. Entonces aquí es muy importante la pedagogía de la ternura. Cuando el niño no decir, ay, pues minimizar lo que siente el niño, lo que sentimos los maestros. Yo creo que los maestros en esta situación nos sentimos todavía mucho más afectados, claro. Porque nos sentimos con esa obligación, ¿verdad? De proteger a los niños, la integridad de los niños. Por eso nosotros debemos estar muy bien integralmente en lo personal para poder proteger a los demás. Claro. Y aquí si el niño se acerca con nosotros y dice, tengo miedo, estoy asustado, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Aquí es muy importante abrazar a nuestros alumnos, a los compañeros, como una comunidad, solidarizarnos, ¿verdad? No minimizar el daño, cada quien lo vive de forma diferente. Claro. Entender ese sentimiento de vulnerabilidad que se siente en esos momentos. Claro. Yo creo que es muy importante utilizar la pedagogía de la ternura, que es amor, cariño, comprensión, ¿verdad? Y ese abrazo de sentirnos todos cobijados. Y reconocer que todos nos podemos sentir vulnerables, hasta el director y la directora, hasta el mismo supervisor y las autoridades. Entonces, esta parte de crear este clima de socioafectividad, de reconocer que es un hecho que nos está vulnerando como personas, pues también nos permite no solo reconstruir, sino convertir la crisis en una situación de aprendizaje. Tú misma, Noema, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo creo que día a día de lo que vivimos se aprende algo. Y de esto podemos reconstruir ya de forma más calmada, ¿verdad? Pero sobre todo recuperar lo pedagógico aquí. ¿Qué aprendí hoy? ¿Verdad? Una evaluación de lo que hice o lo que dejé de hacer, qué hice bien, qué hice mal, y reconstruir ya más tranquilos y reacomodar lo que me faltó por hacer. Víctor. Bueno, muy importante que esa evaluación de la que habla Noema se realice por todo el colectivo escolar. Revisar cuál fue la crisis que se presentó, cómo actuamos ante la crisis, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos faltó por hacer. También estas situaciones de crisis, convertirlas en esas experiencias de aprendizaje, en los contenidos curriculares de formación cívica y ética, porque el programa Escuela Segura precisamente está muy vinculado a la formación cívica y ética. Juan, ¿algo que quieras agregar? Bueno, aquí es importante que tomemos en cuenta que debemos de canalizar
los casos de los alumnos que requieran atención psicológica, dado que se vivió una situación de crisis, porque ahí le damos los primeros auxilios, lo que está al alcance, pero no podemos convertir ni a los directores ni a los maestros en especialistas, porque no se puede hacer. Aquí lo que hay que hacer es canalizarlos hacia las instituciones que cuenten con especialistas, que pueden ser los sistemas DIF, ya mencionado, la Secretaría de Salud, y otras dependencias, los centros de integración juvenil, que pueden darnos atención a los niños y estar al pendiente, darles el seguimiento y el apoyo necesario dentro de la escuela, porque quizás se tenga que ausentar algún tiempo de sus clases, entonces que reciba el apoyo y que se sienta cobijado por sus docentes y por sus directivos, y que estemos pendientes hasta que el alumno esté totalmente recuperado para que ya pueda reintegrarse de manera normal a sus tareas educativas. Pues así es como hemos terminado con este programa sobre esta herramienta innovadora, porque Escuela Segura se ha enfocado principalmente a la prevención, pero ahora ya nos toca también tocar el tema de la protección. En este manual encontrarán algunas recomendaciones que ya han comentado los compañeros ante situaciones inéditas y ante las cuales el maestro, el director, la comunidad educativa en general tiene que procurar este sentimiento de seguridad, esta recomposición de la normalidad pedagógica para seguir fortaleciendo la convivencia escolar. Haremos una última ronda de participaciones, muy breve, por favor. Bueno, pues invitar a las autoridades educativas, a los directores, a los docentes, a los padres de familia, a los propios alumnos, que conozcamos el manual de seguridad escolar, que implementemos sus acciones, porque eso nos va a permitir crecer como colectivos y como personas. Noema. Aquí reencontrar lo que es el manual de seguridad escolar, rescatar. Es una herramienta integral, ¿verdad? Una herramienta que cada quien la va a adecuar a sus necesidades, a sus ventajas. Entonces, es una herramienta que nos puede facilitar a nosotros mucho y reducir los riesgos. Integra a los padres de familia, integra a los docentes, a las autoridades educativas, a la comunidad en general, hasta a los vecinos. Podemos integrarlos en estas herramientas, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros cómo es tan completo, desde la intervención de lo que es la prevención, y llegamos hasta la atención, no nada más queda ahí, hasta la atención. ¿Qué pasó después de? Yo creo que es una herramienta muy rica. Vamos a utilizarla, vamos a ponerla en práctica para que digan, sí funciona, porque si decimos una más, pues se queda ahí. Y una cosa muy valiosa, Noema, este manual ha surgido de la experiencia de Escuela Segura. Digamos que siempre estamos los maestros diciendo, bueno, que las políticas no se hagan desde arriba y detrás de un escritorio. Este es un ejemplo de un trabajo que se ha hecho desde abajo, desde la necesidad concreta, porque podemos revisar, por lo menos en América Latina, no hay materiales que con toda la claridad digan ¿qué hago si entra una persona con un arma y me amenaza? ¿Qué hago si encuentro a un alumno que está vendiendo droga dentro de la escuela? Hay que llamar a los problemas por su nombre, porque un problema se empieza a resolver cuando se detecta, cuando se diagnostica. Comentario, Juan. Aquí es importante que estamos viviendo situaciones, hechos inéditos, ya lo mencionamos, enfrentamientos de grupos armados, problemas que antes no podíamos vivir. Nuestros alumnos en algunas ocasiones no pueden andar con toda la tranquilidad con que andaban hace tiempo, tampoco los maestros, los padres de familia menos. Entonces aquí lo que se trata de que trabajemos con este manual de una manera, con una estrategia de difusión, de integración y de comprometer a todas las instancias que tenemos que ver con el quehacer educativo. Es decir, que retomemos de manera puntual, porque como que hablamos mucho más del director, del docente y del padre de familia, pero también está ahí una figura que es importante y que es fundamental, porque hay experiencia, hay una óptica que se ve desde otra dimensión, y hablo del supervisor escolar y del jefe de sector, que también es importante que el supervisor y el jefe de sector elaboren su proyecto de seguridad y convivencia escolar, pero también tomando en cuenta a los consejos escolares de participación social, a los consejos municipales de participación social, porque a veces, en algunos casos, puede crearse el consejo municipal para que exista la figura en teoría,
pero es importante No que funciona. opere. Como la tendencia ahorita en este momento es de que, bueno, se están integrando los consejos escolares de participación social, pero el propósito fundamental es de que operen a través de los diferentes comités, y si ahí nos señala que el consejo debe de contar por lo menos con 9 comités donde destaca el de protección civil y seguridad escolar, el de la prevención de la violencia en las escuelas, bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que abundar en este tema. Pues muchas gracias, Víctor Hugo, Noema, Juan, por acompañarnos a este programa de Escuela Segura, orientaciones para el uso de manual de seguridad escolar, que seguramente evitará lo que en Colombia ya han llamado una catástrofe humanitaria. Muchas gracias. Mexicana, que la canción, y que ha sido un éxito rotundo, dado que se han dado ahí muchas de los objetivos, ahí se reflejan del programa Escuela Segura, como es el de fomentar la convivencia armónica entre los alumnos, entre los docentes, los directivos, los padres de familia y la comunidad en general. Permite que las acciones preventivas del programa que se realicen dentro de los centros escolares trasciendan y vayan hacia la comunidad. Noema. Al trabajar nosotros lo que es el programa Escuela Segura ha sido muy gratificante, porque eran inquietudes que ya teníamos como maestros. ¿Cómo voy a trabajar lo de adicciones? ¿Cómo voy a trabajar lo del delito? ¿Cómo voy a trabajar lo de la violencia? Son temas que enmarcamos dentro del programa Escuela Segura. Y dentro del programa Escuela Segura, trabajando coordinados, ¿verdad? Sabemos que podemos lograr mucho. Nosotros hemos visto cómo ha ido creciendo el programa, no solo en cuanto al número de escuelas, cómo ha ido creciendo en materiales de apoyo a los maestros para que ellos se sientan de alguna forma respaldados, de alguna forma ellos se sienten protegidos y que sintamos los maestros como comunidad escolar, los alumnos, los padres, que no estamos solos ante esta problemática social. Ya lo decía el maestro Juan, es un programa eminentemente formativo que en un momento tenemos que entrarle todos, ¿verdad? Sin pensar en cómo le voy a hacer. Vienen muchas sugerencias. A partir de que nosotros reconocemos los factores de riesgo, fortalecemos los factores de protección en una agenda de seguridad escolar. Es un excelente programa. Es decir, más allá de trabajar con los contenidos curriculares, que es algo que tienen que hacer los maestros, desde una perspectiva formativa, el programa Escuela Segura además aporta elementos para fortalecer la convivencia y para prevenir algunos riesgos, como acabas de señalar. En la actual coyuntura de inseguridad que enfrenta nuestro país, las escuelas de educación básica siguen siendo uno de los espacios más seguros con que cuenta la sociedad. Donde las niñas, los niños y los jóvenes crecen y se desarrollan física, emocional y socialmente. Para asegurar que así continúen, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno se han propuesto reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en las escuelas, con la participación del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de familia.
me percato de que todavía la escuela, el sistema educativo es como un oasis en esta sociedad actual de tanta violencia. Por lo que se refiere a nuestra comunidad escolar, es una escuela tranquila, segura, donde se puede trabajar en un ambiente de seguridad. La situación que nos encontramos nosotros, no sé hacia la parte que no hay tanta violencia aquí en el exterior, mucho menos en el interior, que si hay noticias, hay información de las escuelas que han sufrido. De ellos el tema de la violencia, que es el asunto en el que nos hemos enfocado en este manual. Es decir, el programa es mucho más que la prevención de la violencia, pero es una parte en la que debemos de detenernos. Yo les preguntaría, ¿por qué es importante prevenir y proteger ante la violencia? ¿Cómo afecta emocionalmente la violencia, no solo a los niños y a las niñas, sino también a los maestros, también a los padres de familia? Es decir, ¿cuál es el impacto emocional en la comunidad escolar de la violencia? Maestra Noema, ¿por qué no empezamos? Sí, mira, yo creo que la violencia debemos de pasar de verla como un tema, tenemos que verla como un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno que nos hemos visto involucrados y afectados todos de una forma u otra, ¿sí? Nosotros vemos cómo la violencia se ha convertido en un tema muy general. Lo vemos en las noticias a diario, lo platicamos en la casa, entre los niños se comentan situaciones de violencia que se ven en la comunidad, pero de una forma muy normal. Desafortunadamente hemos perdido la capacidad de sorprendernos ante los hechos violentos. ¿Sí? Y vemos aquí cómo los niños cada día se familiarizan más con ella, que la están haciendo como parte normal, cuando no es normal. Por eso digo, es un fenómeno, no es algo normal que esté pasando. El hecho de que lo veamos a diario en cada situación no quiere decir que sea normal. ¿Cómo aprenden los niños a convivir cómo aprender a convivir en este clima de violencia, en este ambiente de violencia? Yo creo que aquí es el momento de rescatar el valor eminente de lo que es el valor a la vida, como valor supremo. Tenemos que los niños, que nosotros, es más como adultos, ¿verdad?, que valoremos lo que es la vida. El amor a la vida, el respeto a la vida, a la mía y a los demás. Por eso el trabajar nosotros el tema de violencia, esto es más allá de ser un plan centrado fundamentalmente en la idea de seguridad humana, es decir, más allá de levantar bardas, poner cámaras y filtros de seguridad, pensar en la integridad emocional y física de la comunidad escolar. Por ello yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas, ¿cuál ha sido desde su experiencia en el programa Escuela Segura, digamos, la parte fundamental que se relaciona con este manual? Bueno, ha sido realmente una experiencia muy rica, muy favorable, porque es un programa noble, es un programa con enfoque humanista y formativo, un programa también de alto impacto, no solo escolar, sino también social. Y nos ha permitido como coordinadores de Escuela Segura en cada una de nuestras entidades el trabajar más cercano a la escuela, el orientar a los directivos y docentes, a los padres de familia y a los alumnos en todas las acciones que podemos implementar para fortalecer la seguridad en los colectivos escolares y en los entornos de los mismos. Pues ha sido gratificante trabajar con el programa Escuela Segura en el estado de Tamaulipas y hay experiencias exitosas en cuanto a las tareas que se nos han encomendado por parte del programa Escuela Segura y que los abrazamos con mucho cariño, como toda la comunidad educativa de la entidad lo ha hecho, y estamos ciertos y seguros que en el país ha sido de esta forma porque, como ya se dijo, el programa tiene un enfoque eminentemente formativo de desarrollo de competencias, de fomento a la cultura de la prevención, del autocuidado. Y bueno, hay algo que particularmente ha llamado la atención, que es, entre otras muchas actividades, la conformación de grupos corales de música tradicional. Este tipo de violencia. Afortunadamente aquí en la institución estamos preparados con los maestros, los alumnos, padres de familia, la comunicación que existe entre ellos. Sí, me parece que ha sido lamentable la situación que ha estado sufriendo el país, en particular Cuernavaca, con este incremento de violencia, y respecto a la comunidad escolar se ha visto mucho nerviosismo. En nuestra escuela, la secundaria número 11, lo hemos notado con los muchachos, hemos sabido por voz de ellos situaciones que han vivido en familia,
a través de los medios de comunicación, a través de los padres de familia, de todas las situaciones siniestros que se han estado dando alrededor de las comunidades que circundan a la escuela. La situación en Guerrero es difícil. Es difícil, tenemos una ola de violencia grandísima, una ola de inseguridad. Vivimos balaceras, vivimos narcomenudeo afuera de las escuelas. Entonces nosotros estamos blindando acciones junto con el gobierno estatal, el gobierno federal directamente y las autoridades municipales para dar capacitaciones de prevención, mantener actualizados a nuestros docentes. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de la Barra de Verano. En esta ocasión trabajaremos con el tema del Manual de la Seguridad Escolar. Nos acompañan 3 especialistas en el tema: el maestro Víctor Hugo Chávez Gallardo, coordinador del programa Escuela Segura en Sinaloa; la maestra Noema Carrillo Soto, coordinadora operativa del programa Escuela Segura en Durango; y el profesor Juan Gallardo Báez, coordinador del programa Escuela Segura en Tamaulipas. En esta ocasión estaremos analizando las razones por las cuales la Secretaría de Educación Pública se dio a la tarea de elaborar un manual de seguridad escolar